El día de tocar este tema tenía que llegar. Hoy vamos a hablar sobre los hombres. Vamos a hablar de dos mundos diferentes que se cruzan en un tema curioso e entretenido. Las diferencias entre los hombres mexicanos y los hombres rusos. Si ya me conocen, saben quién para mí gana esa batalla. Pero hoy no vamos a hablar sobre mí. Vamos a tratar de abordar este tema de la manera más objetiva posible. Así que comenzamos. Amabilidad. Comenzamos con amabilidad. Algo que tanto mexicanos como rusos tienen, aunque expresado de diferentes formas. Los hombres mexicanos son conocidos por su calidez y hospitalidad. No importa de dónde vengas, si eres su amigo, te tratarán como de la familia. Una comida, no dudes que te invitarán un taco y harán que te sientas en casa. En cambio, los hombres rusos pueden parecer un poco más serios al principio. No son tan abiertos, pero una vez que estás en su círculo de confianza, tienes amigo para toda la vida. Te apoyarán en cualquier situación y en la amistad suelen ser muy leales. Ahora hablemos de la caballerosidad. En México, la caballerosidad es todo un estilo de vida. Los hombres son muy atentos, te abren la puerta, ofrecen su asiento y en general buscan siempre hacer sentir especial a su pareja o a las mujeres en general. Aunque para algunos esto podría ser visto como una forma de machismo, para otros es un símbolo de respeto y consideración. Realmente es muy difícil encontrar eso en el mundo. En Rusia, la caballerosidad también existe, pero de una manera más sobria. Los hombres rusos no suelen ser tan detallistas en público, pero sí tienen una actitud protectora hacia las mujeres, especialmente en situaciones que consideran de riesgo. Les gusta mostrarse como figuras fuertes y confiables. Y aunque no siempre expresan este cuidado de manera obvia, ahí está. Pasemos ahora a un tema un poco polémico y serio, el machismo. ¿Cómo se vive en México y en Rusia? En México el machismo ha sido parte de la cultura durante mucho tiempo. Aunque en las nuevas generaciones vemos cambios muy fuertes, aún se espera que el hombre sea el proveedor y protector. Pero también hay muchos hombres que están rompiendo con esos estereotipos. En Rusia también hay ideas tradicionales sobre los roles de género. A veces se espera que el hombre sea fuerte y que no muestre vulnerabilidad. Sin embargo, en las grandes ciudades como Moscú, las cosas están cambiando y cada vez más hombres adoptan una visión más igualitaria. Aunque hay muchos rusos que todavía tienen una postura de que la mujer es de su propiedad. Pasamos a un tema un poquito más divertido, el uso de gel para peinarse. Puede parecer pequeño, pero vaya que marca una diferencia. A los hombres mexicanos les encanta el gel, pues mantener el cabello bien peinado es importante. Cuando vine a México por primera vez me sorprendió muchísimo el hecho de que la mayoría de los mexicanos usan tanto gel. Les fascina fijarse el cabello y el brillo. Pero si les preguntas a los rusos, ellos piensan que usar gel puede verse un poquito raro, como de hombre cero masculino, y prefieren evitarlo a toda costa. Imagínense la cara de mi papá cuando vio a mi esposo con gel. De hecho, cualquier cosa que pueda dar una imagen no tan masculina, tratan de evitarla. Otro ejemplo de esto es chupar paleta con palito. Sí, amigos, así como lo escuchan, para hombres rusos es bastante mal visto. Entonces, cuando vayan a Moscú, olvídense de su tutsi. Ahora veamos el tema de los sentimientos. ¿Los hombres mexicanos y rusos son expresivos con sus sentimientos? Los mexicanos no temen expresar lo que sienten.
sobre todo cuando están con sus amigos o familia. No es raro verlos llorar en una boda o en una reunión familiar. Si se trata de pareja, siempre expresan muchas emociones. No tienen problema en mostrar su cariño y afecto. Es común verlos abrazar a sus amigos o incluso cantando rancheras en momentos de desamor. En México, expresar sentimientos es parte de la vida diaria y no se ve como algo que afecte su masculinidad. Al contrario, se valora que un hombre sea capaz de mostrar lo que siente, tanto en la alegría como en el dolor. En cambio, los hombres rusos suelen ser mucho más reservados con sus sentimientos. Culturalmente en Rusia se valora la fortaleza emocional y no mostrar vulnerabilidad en público. Esto no quiere decir que no sientan, simplemente prefieren no revelar sus emociones tan abiertamente, pues piensan que es una señal de debilidad. Para un hombre ruso los sentimientos son algo privado, que solo se muestra en situaciones muy íntimas o con personas de absoluta confianza. En general, los hombres no expresan muchos sentimientos. Son mucho más cerrados aunque se trate de pareja. As above, so below. I like to watch you closely. You're looking toward the stars for all the answers that you hold inside you. The cool moonlight takes us tonight. Let our souls collide. La familia. La familia es un núcleo de la vida, tanto en México como en Rusia. Pero cada país tiene sus propias formas de expresar este compromiso y cuidado familiar. En México, la familia es sagrada. Los hombres mexicanos tienen un sentido muy fuerte de responsabilidad hacia sus seres queridos. Desde pequeños aprenden la importancia de apoyar y cuidar a sus padres, hermanos y abuelos. Es común ver que los hombres mexicanos no solo ayudan económicamente a su familia, sino que también están presentes en cada celebración o reunión familiar. La familia se extiende más allá del lugar y las generaciones, y siempre hay alguien dispuesto a tenderte una mano cuando es necesario. Para ellos, la familia lo es todo, no es solo una frase, es una forma de vida. Además, los hombres mexicanos suelen estar muy involucrados en la crianza de los hijos y la vida cotidiana del hogar. No es raro verlos organizando un asado para toda la familia los fines de semana o participando en las actividades escolares de sus hijos. Todo esto muestra cuánto valoran la cercanía y apoyo entre ellos. En Rusia, la familia ocupa también un lugar muy importante. Aunque culturalmente los rusos pueden parecer más reservados, esto no significa que no se preocupen profundamente por su familia. Para ellos el hogar es un refugio, pero cuando el hombre se casa, lo importante para él ahora es su esposa y los hijos. Con mucha frecuencia los padres y los abuelos pasan al segundo plano, pero obviamente en momentos de dificultad, la familia rusa es un pilar sólido, que siempre está ahí para brindar apoyo. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora hablemos de algo superficial, pero interesante, el aspecto físico. México es un país con una gran diversidad de rasgos físicos, debido a su historia y mezcla de culturas. Podemos encontrar desde hombres de piel morena y ojos oscuros, hasta aquellos con piel clara y ojos verdes o azules, resultado de influencias indígenas, europeas y mestizas. En cuanto a complexión, los hombres mexicanos suelen ser de estatura media. Y muchos cuidan su apariencia, con detalles como el uso de gel para el cabello, perfume y un estilo de vestir casual, pero cuidado, especialmente en ocasiones importantes. En general, los mexicanos buscan verse bien y causar una buena impresión, sin importar el evento. Pero claro, en cada país hay de todo. En Rusia, el aspecto físico de los hombres tiende a ser más uniforme, con piel clara, cabello rubio o castaño y ojos claros en la mayoría de los casos. Los rusos suelen tener una complexión robusta y una estatura alta, lo que contribuye a esa imagen de fortaleza que muchos tienen de ellos.
La apariencia seria y reservada es común entre los hombres rusos, lo que les da un aire de misterio y para muchos un atractivo particular. En cuanto a estilo, los rusos tienden a elegir ropa práctica, especialmente considerando el clima frío. A menudo visten con colores oscuros o neutros, lo que refuerza esa imagen de seriedad. Para ellos el estilo tiene más que ver con la funcionalidad que con impresionar, pues para hombres rusos no es muy común cuidar mucho su apariencia. Piensan que es una cosa de mujeres. Ahora hablemos del sentido del humor. El sentido del humor es algo que definitivamente diferencia a los hombres mexicanos y rusos. Ambos tienen un sentido único para hacer reír. Los hombres mexicanos son conocidos por su sentido del humor muy alegre. A ellos les encanta hacer chistes sobre casi cualquier tema, incluyendo situaciones difíciles. Para ellos, reírse de uno mismo y de la vida es una forma de afrontar las dificultades y mantener una actitud positiva. Además, en México hay una cultura de doble sentido y de albur, algo que hace que el humor sea muy peculiar y muchas veces un poco pícaro. El humor en México también es un reflejo de su calidez. A los mexicanos les gusta hacer reír y conectarse así con las personas, y suelen usar el humor como una forma de romper el hielo y crear amistades. Por otro lado, el humor ruso tiende a ser más sarcástico e irónico. Los hombres rusos tienen un estilo de humor que puede parecer serio para quienes no están familiarizados con él, pero en realidad está lleno de sarcasmo y profundidad. A menudo los hombres hacen chistes sobre temas filosóficos o relacionados con la vida cotidiana, y aunque su humor puede parecer oscuro, refleja una visión muy reflexiva y hasta poética de la vida. Every morning after feels the same. I know I only have myself to blame for drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark with a view. Y por último vamos a hablar sobre las tendencias de ser detallistas. Los hombres mexicanos son conocidos por ser detallistas. No es raro verlos llevando flores, chocolates o incluso serenatas a su pareja. Para ellos es una forma de expresar el cariño y les gusta sorprender con gestos románticos y creativos. Los mexicanos creen que con un buen detalle pueden ganarse el corazón de cualquier mujer, y a veces parece que siempre tienen un truco bajo la manga. Además, en México, los detalles no reservan solo para ocasiones especiales. Los hombres mexicanos encuentran la manera de demostrar su cariño día a día, ya sea recordando las fechas importantes, dejando notas románticas o preparando una cena sorpresa. Y si crees que un mexicano no es detallista, dale tiempo, probablemente solo está esperando el momento perfecto para sorprenderte. Aunque los hombres rusos, en cambio, no sean tan detallistas, sí me atrevería a decir que los rusos en general regalan flores con mayor frecuencia que los mexicanos. Pero solo eso. Para ellos un detalle puede ser algo más práctico, como asegurarse de que siempre tengas un abrigo de invierno o que el auto esté listo para cualquier emergencia. Y aunque no son tan expresivos como los mexicanos, los rusos se preocupan para que no te falte nada. Su manera de ser detallistas es mostrar su cariño a través de la protección y el cuidado. Así que si un hombre ruso te regala una linterna en lugar de chocolates, no te decepciones. En su mente está pensando en que siempre puedes ver por dónde vas, incluso en la oscuridad. Y ahí lo tienen los hombres mexicanos y rusos, cada uno con sus particularidades y su encanto. Al final, no importa el país, todos compartimos valores como la amistad, la familia y respeto. Y bueno amigos, si les gustó este video, por favor pónganme un like y platíquenme en los comentarios qué piensan acerca de este tema. Los mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye.